Bueno, vamos a ver la parte 2 de nuestra charla. Estamos de vuelta y espero que la pasen mejor que la familia de este señor. Bueno, vamos con los objetivos de esta segunda parte. Conocer el concepto de paquetes, año, es decir, con esto nos adentramos ya en la definición de consumo y de consumo acumulado de tabaco. Y para ello tenemos que conocer cuánto fuma el paciente para saber qué tipo de adicción tiene. Y algunos métodos para saber también si es un fumador leve, moderado o severo. Después definiremos estrategias para el abordaje del tabaquismo y vamos a mencionar el modelo Prochaska para el tratamiento de las adicciones. Y por último, algunas palabras con respecto a las características del cigarrillo electrónico. Para ello, entonces, vamos a definir fumador. ¿Cómo sabemos que un paciente es fumador? Bueno, se define fumador como aquel paciente mayor de 18 años, que aquel individuo mayor de 18 años, que dice haber fumado 100 cigarrillos o más durante su vida y en la actualidad fuma algunos días o todos los días. Para ello también vamos a conocer, como les decía, los conceptos de adicción y las complicaciones o enfermedades que están relacionadas con ello. Con respecto a la adicción, como vamos a ver más adelante, vemos el grado de tabaquismo a través de PAC-Year y el test de monóxido de carbono aspirado. Vamos a hablar del modelo de Prochaska y de la dependencia nicotínica y de las complicaciones y enfermedades de las que ya también habíamos hablado. ¿Cómo definimos entonces riesgo acumulado? Para saber en qué condiciones está el paciente y qué riesgo tiene de tener determinada enfermedad contraída por la adicción al tabaco, tenemos que saber cuánto fuma. Antiguamente se le preguntaba a los pacientes cuántos cigarrillos fuma por día. Podía decirnos 10, 20 o 40 cigarrillos por día. Pero lo que realmente importa es durante cuántos años él mantuvo o ella el hábito tabáquico. Para ello nosotros hacemos el cálculo de pack year o paquetes año, en el cual le preguntamos cuántos cigarrillos fuma por día, lo dividimos por 20 y eso lo multiplicamos por los años que vino fumando. En base a esto nos va a dar un número y ese número nos va a indicar el consumo acumulado. Eh, ¿Y por qué sirve entonces preguntarle durante cuántos años? Como les decía, anteriormente se le preguntaba y podía decir, fumo un paquete por día. Pero ¿sabemos durante cuántos años fumó esos paquetes, ese paquete por día, o los dos paquetes por día, o medio paquete por día? Fíjense si hacemos el cálculo y el paciente fuma un paquete por día durante 20 años, o 40 cigarrillos, o sea, dos paquetes por día, pero durante 10 años, o 10 cigarrillos por día durante 40 años, el pack year va a ser siempre de 20. Es decir, es importante saber tener este dato para saber el consumo que tiene el paciente y el riesgo acumulado que tiene. ¿Por qué? Porque si el paciente ojalá tuviera la buena memoria de acordarse cuánto tiempo fumó y cuánto tiempo por ahí estuvo sin fumar, y nosotros hacemos el cálculo estimativo de los pack year durante los años que fumó, si después sumamos todos esos pack year que vino acumulando, vamos a tomar un consumo acumulado. ¿Y para qué nos sirve el consumo acumulado? Porque nos indica si es un fumador leve, moderado o alto. Si es menor de 5 es leve, si es de 5 a 15 es moderado y si es mayor de 15 va a ser un riesgo acumulado alto, un consumo acumulado alto. Otro de los métodos, como les mencioné, es medir el monóxido de carbono aspirado, que se hace a través de un aparato similar a la espirometría, a la técnica, y para ello se toma como referencia los partes por millón de monóxido de carbono expirado. Si es mayor de 10, hablamos de fumadores, entre 6 y 10 fumadores esporádicos y menor de 6 partes por millón de monóxido de carbono expirado, no fumadores. Entonces, la adicción se deberá tratar ya como diferentes interrelaciones, ya sea sociales, de alteraciones fisiológicas y del comportamiento. ¿Por qué? Porque
no es un tratamiento que se debe encarar o una adicción que se debe encarar en forma individual, sino interdisciplinaria. Para ello hay diferentes herramientas como el test de Fagerström, que es un cuestionario autoadministrado que permite saber, por ejemplo, si el paciente no puede tolerar no encender el primer cigarrillo a la mañana, es un hábito ya importante. También eso considera el consumo diario y los síntomas de abstinencia e intentos de cese previos. O sea que la adicción al tabaco, como toda adicción, no solamente es una dependencia física, sino también psíquica. Este es el test de Fagenstrom que le mencionaba, donde se hace hincapié básicamente entre cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo. Si no puede fumar en algunos lugares prohibidos, qué cigarrillo le cuesta más dejar, volvemos a insistir con el primero de la mañana, cuánto fuma por día, etcétera. Para ello entonces, esto es un cuestionario, como les decía, autoadministrado, se van sumando puntos y los puntos que suman van a darnos un grado de dependencia leve, moderada o grave, ya sea menor o igual a 3 puntos, entre 4 y 6 y mayor de 7. Y después tenemos también el modelo transteórico de Prochaska, que es el que les mencionaba antes. En realidad, después vamos a ver que esto es preferible esquematizarlo como una espiral o como una rueda. Pero para que lo comprendamos mejor, lo voy a explicar de esta forma. La primera etapa en la cual el paciente se encuentra frente a la adicción, el paciente concurre al médico para hacer una consulta, nosotros hacemos la entrevista, le preguntamos si fuma. Y si el paciente no tiene ninguna idea en dejar de fumar, es más, considera que no le produce ningún daño, es totalmente inconsciente o no quiere entender el daño que le produce el cigarrillo, se encuentra en una etapa de precontemplación, donde no se le cruza por la cabeza dejar de fumar. Después viene la etapa de contemplación, en la cual empieza a pensar que es una buena idea dejar el tabaco, ya sea porque empieza a comprender los daños que este produce en el organismo, o bien porque empieza a tener algún tipo de síntomas. Cuando decide empezar a dejarlo, decide empezar o decide intentar, es la etapa de preparación para la acción. Decide intentarlo, ya está preparado para dejarlo. Y de allí entonces pasa a la acción donde deja de fumar. Y la última etapa sería cuando ya pasaron de 6 meses a un año en acción, es decir, que está sin fumar en la etapa de abstinencia. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que esto es todo un laberinto en el cual en cualquier momento el paciente puede volver a la etapa anterior o alguna de las etapas anteriores, y esto se denomina recaída. Es decir, que de la abstinencia puede volver a la contemplación o a la preparación para la acción o a la precontemplación en algunos casos. Es muy difícil que vuelvan a la precontemplación, pero sí a la contemplación. Entonces, estas son diferentes etapas en las cuales el médico debe acompañar al paciente y debe estimularlo para que mantenga la voluntad y trate de no recaer. Por eso les decía que los esquemas en los cuales son más útiles para comprenderlos son el de espiral, fíjense, el de precontemplación, contemplación, preparación para la acción, en cualquier momento puede volver a caer y tener una recaída. O el esquema de la rueda de Prochaska, es el modelo transteórico de cambio, que así se lo denomina. Bueno, y este es el esquema que por ahí todos los médicos deberíamos mostrarle a nuestros pacientes que quieren dejar de fumar para estimularlos a que continúen con esa intención. Fíjense, a las 8 horas que el paciente deja de fumar, la nicotina y el monóxido de carbono empiezan a disminuir y disminuyen a la mitad en sangre, normalizándose los niveles de oxígeno y mejorando la circulación. Ya el primer día siguen disminuyendo el monóxido de carbono y la nicotina, y a las 48 horas empieza a sentir que el gusto y el olfato mejoran. Al mes mejora la apariencia de la piel que es grisácea y que es arrugada empieza a mejorar, y ya eh, hablamos ya
de mejoría o de beneficios ya a mediano y largo plazo, entre los 3 y 9 meses empieza a sentir que mejoran los síntomas respiratorios. La tos y la sibilancia se reducen al año, y acá estos son los 3 ítems más importantes, ya que al año el riesgo del ataque cardíaco se disminuye a la mitad en comparación a la de un fumador. Y a los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad en comparación con la del fumador. El riesgo de cáncer de pulmón no desaparece, pero disminuye al 50%. Lo que sí desaparece a los 15 años es el riesgo de un ataque cardíaco. Igual al de alguien que nunca ha fumado. Por eso, fíjense qué importante contarle esto a nuestro paciente para estimularlo a que deje de fumar. Recuerden los jóvenes que fuman, ¿sí? No solamente estamos hablando de adultos, sino de jóvenes que fuman. Y recuerden que habíamos hablado de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes en Argentina en el año 2018, donde un 20% eran usuarios actuales de tabaco y un 18% de cigarrillos, con una alta prevalencia en mujeres, en niñas, mujeres entre 13 y 15 años. Y también un consumo bastante importante de cigarrillo electrónico, que después vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. Bueno, y los médicos que fuman. ¿Qué pasa con los médicos que fuman? En Argentina el porcentaje es similar al de la población general y el 40% lo hacen durante su trabajo en el hospital, ¿sí? Muchos años atrás, cuando yo estaba haciendo la residencia, los médicos jefes de guardia, yo recuerdo que recorrían las salas fumando al lado del paciente. Ahora eso, o muchas veces también se veía fumar en los medios de transporte. Eso ahora a nadie se le ocurriría, pero todos conocemos compañeros que están de guardia en el hospital y bajan a cada rato, aunque haga 10 grados bajo cero, y van a fumar a la calle. ¿Por qué es un problema los médicos que fuman? Porque omiten más frecuentemente el consejo a sus pacientes, como este doctor que le dice que no se puede seguir atendiendo con él porque debe alejarse de las personas que fuman. Y además, esto también es importante, si recibieron algún tipo de entrenamiento antitabaco, aconsejan y prescriben fármacos para el cese más frecuentemente que aquellos que no los recibieron. Entonces, ¿por qué es importante el cese tabáquico? Porque es prioridad en la prevención de eventos cardiovasculares, ya que no hay intervención de mejor relación costo-beneficio que permita reducir el riesgo de progresión, recurrencia o complicaciones en personas con afecciones cardiovasculares que fuman, que motivarlos y asistirlos en la obtención del cese tabáquico. ¿Qué quiere decir esto? Que es el método más barato para prevenir que el paciente se muera de una muerte súbita o de un infarto. El consejo del cese tabaco. Bueno, ya les mencioné anteriormente cuáles son los beneficios cardiovasculares a corto plazo en este caso y a largo plazo, y está relacionado fundamentalmente, como vimos en la primera parte en la primera clase, con la disminución de las sustancias prooxidantes. Recuerdan que habíamos hablado del daño endotelial y de la disminución de sustancias prooxidantes y el aumento de las sustancias antioxidantes. Entonces, a corto plazo se disminuye el fibrinógeno, mejora el perfil lipídico, disminuye la agregación plaquetaria inducida por el tabaquismo, disminuye la presión arterial y a largo plazo disminuyen, por supuesto, la incidencia de accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y muerte súbita, como les mencionaba. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como médicos? En primer lugar, tratar de pasar o de tratar de salvar esa brecha comunicacional. ¿Cuál es esa brecha? Lo que nos impide acercarnos al paciente, obtener su confianza, establecer una buena relación médico-paciente y que nos escuche para que deje de fumar. Para ello debemos salvar también un primer obstáculo, que son las expectativas no realistas. Es decir, el paciente debe saber que no es fácil y que probablemente pueda recaer en la adicción. Eso también debemos comunicárselo con una intervención activa y, por supuesto, con la ayuda de diferentes métodos como
el mejor uso de medicamentos actuales y otras terapias que efectivamente se podrán ver en el futuro. Lo importante es que sepan que tratar la dependencia al tabaco es una responsabilidad del médico. Y cuáles son los que deberían dejar de fumar en forma mandatoria, quienes absolutamente deben dejar de fumar. Los que están internados, los que tuvieron, como dijimos, un infarto o una ACV, aquellos con insuficiencia respiratoria, los pacientes con aterosclerosis, diabetes, que tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria y muerte súbita, las embarazadas y, por supuesto, aquellos con paternidad responsable. Dijimos que puede ser que la mamá no haya fumado durante su embarazo y que no fume actualmente, pero si el papá fuma todo el día en la misma habitación que el niño, no va a obtenerse un ambiente libre de humo de tabaco. Bueno, y si bien ustedes van a ver más adelante cuál es el tratamiento de las diferentes adicciones, me pareció interesante traerles las alternativas con las que se cuentan para el consejo antitabáquico y para que el paciente tenga el auxilio de los medicamentos que actualmente están a disposición para que deje de fumar. El más antiguo y el más económico inclusive son los sustitutos nicotínicos, que son ni más ni menos que sustancias que contienen nicotina y que reemplazan parcialmente la nicotina que trae el tabaco y de esta manera controlan los síntomas de abstinencia sin crear dependencia. Vienen de diversas formas como los chiclets, los parches, los comprimidos sublinguales, los atomizadores nasales o inhaladores bucales y todas duplican la chance de abstinencia a largo plazo. Son muy útiles y yo como les digo, en general se pueden usar combinados con otro tratamiento. Fíjense qué interesante, en esta diapositiva se muestra los niveles plasmáticos de nicotina con el cigarrillo comparados con los sustitutivos nicotínicos, con la terapia sustitutiva de nicotina. El spray nasal alcanza también valores bastante altos, el chicle de inhalador y la tableta también, y los parches, que son los que actualmente son los que tienen mejor resultado, a largo plazo mantienen una concentración estable que permite deshabituarlo al paciente y que no alcanza concentraciones demasiado elevadas de nicotina en plasma. Bueno, una segunda línea de tratamiento es aquel que actúa a nivel del sistema nervioso central, que como dijimos es donde se produce el aumento de dopamina en diferentes núcleos a nivel central que estimulan el hipotálamo. En este caso, el bupropión es un neuromodulador que se descubrió, se utilizaba como antidepresivo, es una terapia de primera línea, y se descubrió que inhibe de forma selectiva la recaptación neuronal, no solo de dopamina, sino que también de noradrenalina y de serotonina, que como dijimos, son todas sustancias que están relacionadas con los mecanismos de placer. ¿Cómo actúa el bupropión? Aumenta la dopamina en el núcleo accumbens de forma similar a la nicotina, disminuyendo la necesidad de fumar. Y además inhibe la activación de las neuronas noradrenérgicas en el locus coeruleus, disminuyendo también los síntomas del síndrome de abstinencia. O sea, actúa a nivel central. Y esto tiene un efecto muy importante en la disminución de la necesidad de fumar. Fíjense en este trabajo que se comparó, en general el bupropión y los sustitutos de la nicotina se pueden utilizar asociados como politerapia. En este caso el bupropión combinados con parches tuvo una tasa estimada de cesación tabáquica bien elevada, mucho mejor que con otras sustancias como la nortriptilina o como los inhaladores, etcétera, y que fue superada solamente por la asociación de sustitutos nicotínicos como parches y chiclets o spray de nicotina, pero a muy largo plazo, más de 14 semanas. Bueno, y por último, el medicamento más novedoso con respecto a la indicación del cese tabáquico es la vareniclina. Este es un producto sintético que se elaboró específicamente para
para tratar la adicción al tabaco, ya que es una sustancia que estimula los receptores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los receptores alfa 4 beta 2, los receptores de la acetilcolina? Este compite con estos receptores sin tener efectos antidepresivos como el bupropión y sin ser nicotina, o sea, no aumenta los niveles de nicotina en sangre. ¿Qué es lo que produce la vareniclina? Aumenta la liberación y el recambio de dopamina y bloquea la acción de nicotina porque ocupa sus receptores, el receptor es alfa 4 beta 2. Entonces, como resultado es altamente selectiva para el receptor nicotínico, es un agonista parcial y mantiene un tono dopaminérgico bajo, con lo cual limita los síntomas de abstinencia. La vareniclina es la que se usa, el único de estos tratamientos que se usa como monodroga, no hace falta combinarlo con otras sustancias y tiene una alta tasa estimada de abstinencia. Y aquí les traje para que tengan el resumen de los diferentes tratamientos. En general, no tienen demasiados efectos adversos. Algunos producen, por supuesto, los chicles pueden producir alteraciones a nivel dental, los parches, irritación. Esto hablando de los sustitutos nicotínicos. El bupropión, al ser un antidepresivo, tiene que consumirse con cuidado, especialmente con los mismos recaudos que deben tener todos los pacientes que toman antidepresivos. Y en general la vareniclina es la que menos efectos adversos tiene. Puede producir algunos efectos adversos digestivos, pero bueno, el costo es mucho mayor de la vareniclina que los otros tratamientos. Bueno, les dije que íbamos a hablar dos palabras de cigarrillo electrónico. Como ven, acá hay un esquema. El cigarrillo electrónico es muy similar a un cigarrillo común desde el punto de vista físico, digamos. Tiene un botoncito que se presiona para activar un calentador que atomiza un líquido que se encuentra en el cartucho y produce se enciende una lucecita similar a la luz a la que se va quemando en el cigarrillo y se produce un vapor. Eso se denomina, el fumar este cigarrillo se denomina no fumar, sino vapeo. Este humo se genera entonces al inhalar por el cartucho, ¿sí? Y como les decía, en esta boquilla o cartucho se encuentra un filtro recargable donde se puede colocar la solución que se compra con diferentes sabores, que inclusive puede contener nicotina. El atomizador entonces tiene un microprocesador que controla el calentador y la luz, y esta es una luz LED que tiene también inclusive diferentes colores. Esto se puede recargar. Este es el cigarrillo electrónico. ¿Qué pasa con el aerosol que produce el cigarrillo electrónico? Tiene también sustancias químicas que producen efectos adversos sobre la salud, ya que contiene sustancias como del grupo carbonilo, que son citotóxicos o carcinógenos, hidrocarburos aromáticos como el tolueno, que también son carcinógenos, irritantes, neurotóxicos y hematotóxicos, nitrosaminas, al igual que el tabaco, que son carcinógenos y mutagénicos, y metales pesados, todos carcinógenos. Todos entonces tienen efectos adversos sobre la salud. Por eso el cigarrillo electrónico no está permitido, por lo menos en nuestro país y en muchos lugares. Si bien se compran a través de sitios de venta por internet. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las contraindicaciones? ¿Y cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que plantearle al paciente que quiere fumar estos cigarrillos? Liberan nicotina. Es decir, muchos de los pacientes necesitan esa dosis de nicotina porque no pueden dejar la abstinencia. Algunas marcas inclusive liberan más del doble de lo permitido, e inclusive pueden superar el umbral máximo de nicotina. Y lo peor es que muchas no se sabe qué cantidad de nicotina está inhalando el paciente. Además, como les dije, liberan otras sustancias perjudiciales y no demostraron eficacia en la deshabituación tabáquica. Y es más, puede instaurar el hábito en jóvenes, que vimos que tenían un 7% de fumadores jóvenes en Argentina, y reinstaurarlo en exfumadores. El último informe de la OMS del 2013 prohíbe su venta como terapia de deshabituación. O sea, ya vimos el tratamiento de deshabituación, esos 3 medicamentos que habíamos mencionado. Esto no está indicado para la deshabituación tabáquica. Y la FDA americana además comenta que puede tener
efecto adverso al impedir el cese definitivo del consumo de tabaco o animar a los jóvenes a que comiencen a fumar o a los exfumadores a que vuelvan al hábito. Por todo esto, entonces, está desaconsejado y en nuestro país está prohibido. Sin embargo, el vapeo en la Argentina aumentó en el año 2017 entre un 65 y un 75%, ya que el 37,5% es lo que aumentó en ese año. Por eso la Administración Nacional de Medicamentos, que es la ANMAT, en el año 2011 prohibió la importación, distribución, comercialización y publicidad o cualquier modalidad de promoción de este cigarrillo electrónico, por todos los efectos adversos que vimos que producen y porque además no constituye un método de deshabituación tabáquica. Bueno, con esto terminamos la clase. Espero hayan tenido los conceptos claros. Y aquí la tenemos a la ardillita buscando cigarrillos, tratando de olfatear. No hagan lo mismo, no hagan eso en sus casas, ¿sí? Bueno, y cualquier duda nos vemos en el foro. Gracias.